que Dios estableció entonces en el Antiguo Testamento y para el pueblo judío, tienen también que ver con nosotros, y tenemos que aprender posteriormente qué tiene que ver con eso. Habían, dentro de las 7 fiestas que Dios había dispuesto, habían 3 en las que necesariamente había que ir a Jerusalén, al templo, que era la fiesta de la Pascua, la fiesta de el Pentecostés y la de los tabernáculos. Y esta, donde el Señor Jesús va a estar allí, era una de esas fiestas, y una de las que iban, todo judío creyente iban a Jerusalén, se desplazaba a Jerusalén. De las 7 fiestas que Dios había dispuesto, las últimas 3 fiestas que se dan después del invierno, en el otoño, primavera, verano, otoño, se dan en otoño, 6 meses después. Las 3 últimas fiestas, que son las de las trompetas, la de Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos, tienen que ver con la segunda venida del Señor. Desde ahí estamos hablando de la segunda venida. Es una información, les estoy dando información para que vean un poquito, ya que Dios nos ha venido hablando de la segunda venida. La fiesta entonces es de los tabernáculos, y allí está el Señor Jesús y está con sus hermanos. Quiere decir que está con su familia, está con su familia, y Él ya se ha dado a conocer. Él está expresando en su vida el pensamiento de ¿quién? Del Padre. Del Padre. Está expresando con su vida, con sus palabras, con sus hechos, el pensamiento del Padre. Entonces, allí está con sus hermanos, con su familia, y dice ahí el versículo 3 y 4 y el 5 habla de sus hermanos, que le dicen: vaya y manifiéstese lo que usted es, para que sus discípulos vean las obras, y les dan un argumento muy válido. Pero nos dice el versículo 5: porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero el tema aquí es: cuando un hijo es enseñado y comienza a vivir su vida y a expresar el pensamiento de Dios, va a tener los primeros contradictores. ¿Y quiénes son? Su familia. Su familia. ¿Y por qué? ¿Saben que cada persona es un ser humano diferente? Todos lo sabemos. ¿Sí? Es una creación de Dios, y no quiere decir que porque tengas 3 hijos o 4 hijas todos son igualiticos y todos tienen que aprender igual. No, cada uno va en su proceso y Dios sabe cómo lo va a ayudar. Y yo entiendo que es una labor estupenda, pero es una labor que demanda mucho esfuerzo para los padres. Pero si tenemos esa comunión con Dios, entonces vamos a poderlos guiar, colaborando con Dios, porque Él es el único que sabe qué punto los está llevando. Y a veces vemos como difícil, pero si descansamos en la capacidad, en el poder, en la soberanía y autoridad de Dios, entonces no vamos a poderlo hacer tranquilamente. Entonces ese muchacho comienza a vivir, y los primeros que se levantan allí son los hermanos, ¿no? Y no sé si ha pasado en sus familias, pero si no son los hermanos, son el papá, son la mamá, son los tíos, son las tías, son las abuelas, son muchos se levantan. Estamos viendo al Señor Jesús, un niño que fue enseñado. Podemos ver otro aspecto en el versículo 15, que me parece muy interesante. Versículo 15, ella está hablando y había estado expresando, y los judíos de entonces, generalmente los más conocedores,
Versículo 15 dice: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es interesante, porque ¿qué se privilegia hoy mucho? ¿En dónde has estudiado? Y hablemos de la universidad, bien. Eso, la gente de fuera está bien, ese es su valor. Pero qué triste es muchas veces entre los mismos hermanos, no creemos mucho lo que otro está viviendo, expresando de Dios, o viendo con su vida lo que Dios está expresando a través de él, y le cuestionamos, pero si este no ha estudiado, ¿en dónde ha ido? ¿A un instituto bíblico? ¿O ve que estuvo en la iglesia del pastor Francisco? ¿O en la del no sé quién? ¿O el sí sé cuándo? Y se privilegia mucho la capacidad de estudiar. Pero ¿saben qué? Si lo hubiéramos colocado en contexto de hoy, estarán diciendo, ¿y este joven que está hablando, en qué universidad cristiana estudiaría? ¿A qué instituto bíblico asistió? ¿Quiénes fueron sus maestros? Pero un hijo de Dios, quien ha sido guiado, que ha sido enseñado por Dios, pues va a hablar como él dice, versículo 18 o desde el 16: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. No está diciendo, mire, lo que yo estoy hablando, yo no quiero convencer a usted que eso es así, sino lo está llevando a Dios. Mire, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, entonces va a poder identificar que lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy hablando exactamente es lo que Dios quiere. El versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Este es verdadero, porque está hablando, está expresando con su vida, con sus hechos, ¿qué? ¿La vida de quién? De Dios. La vida de Dios. Y qué difícil es para los muchachos de hoy en día estar en la universidad, estar en un medio. Pero fíjense, al Señor Jesús tampoco le fue fácil. Estuvo en medio de los que se suponía eran su familia, sus hermanos, sus paisanos. Pero él no tuvo problema, porque habló lo que el Padre le dio para que hablara. Si tú, estando en la universidad, si a ti te cuesta, entonces todavía necesitas que Dios te revele y te convenza de quién eres tú. Y si hay hermanos y hermanas, y gracias a Dios he podido conocer a esos hermanos que han puesto una posición correcta, aún en contra del decano, del consejo académico y todo, y Dios mismo los ha respaldado, porque no negaron al Señor y Dios estaba con él o con ella. Pero también he visto muchos que el conocimiento que reciben lo privilegian por lo que reciben de Dios. Y tenemos como colaboradores de Dios una tarea, que es expresar la verdad de Dios. Mucho que hablar, mucho que decir. Hoy, cuando
iniciamos la alabanza, nuestras hermanas compartían el Señor a través de ellas, que Él nos da la provisión. Y de pronto nos centrábamos un poco en la provisión física, material, porque así lo está expresando el escritor ahí. Pero si tú eres el Hijo de Dios, a quien Dios ya te ha enseñado, Dios ya te ha dado una provisión que de seguro no es solamente para ti, es una provisión para compartirla. Pero ¿saben qué? No vayan solos, porque muchos iniciamos solos. Creímos que así era y salimos corriendo. Y el Señor se quedó esperando a ver si volvíamos. Y sí, no volvimos. Él tuvo que ir por nosotros, por mí. Y me dijo: no, Carlos, tú arrancaste a correr, pero no te cogiste de mí. Tú quisiste ayudar, ser colaborador, pero no entendiste lo que es ser colaborador. Espera, es así. Déjame. Yo voy contigo, yo soy el que lo hago. Gracias, Señor, por la enseñanza. No es cuántos. Para eso necesitamos orar, para eso necesitamos escuchar, para eso necesitamos ser guiados por Dios para saber a dónde vamos. Hablamos de la relación con las personas. Muchas veces queremos llegar allá y decir: esto es así. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, abran su palabra. Y ni siquiera conocemos a las personas, no sabemos qué piensan. Y ni siquiera le hemos preguntado al Señor: ¿ya están sus corazones listos, Señor? ¿O necesitan escuchar tu palabra para seguir tú preparando sus corazones? Bien. Meditemos un momento. ¿Qué tiene que ver esto conmigo hoy, contigo hoy? ¿Está hablando Dios a tu vida hoy? ¿Te está hablando, te está redarguyendo? Eso es parte de la palabra, eso es parte del oficio de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir. Pero todo eso tiene que ver ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Es para hablarnos de Dios. Y si hoy Dios nos está hablando, hermanos, Dios ha venido hablando, Dios ha venido diciendo: no tengan temor. ¿Por qué temor? Dios decía, por el Espíritu Santo le hablaba a Timoteo que predicara a tiempo y fuera de tiempo. Sí, es verdad, hemos de hacerlo, pero que Dios nos guíe, porque no vamos solos. Él es el que va. Entonces tenemos que, como colaboradores, decir: Señor, ¿para dónde vas tú? ¿A dónde es que estás tú? Yo quiero ir, pero no solo quiero ir porque es que Él ya me dijo: vamos, vamos, Carlos, vamos, Francisco, vamos, Marta, vamos, los que ya saben. Vamos, no estamos solos, no vamos solos. Mira, tal punto era que aún el Señor Jesús, ¿se acuerdan? Envió a 12 de sus discípulos a predicar y le dijo que hablaran del reino. Y estos hombres de Dios todavía no tenían claro muchas cosas, todavía no entendían muchas cosas. Sin embargo, Dios los mandó. ¿Pero por qué? ¿Los dejó solos? No. Dios está presente en todo lo que Él hace. Dios está presente en todo lo que Él dispuso. Él no deja nada al azar. Entonces, tú tienes una provisión. Que Dios te guíe, que Dios me guíe a compartirla, sabiendo que el que enseña es Él. Él es el que va a traer a esa persona la interpretación, o sea, darle el sentido
de lo que esa persona no entiende, y nuestra tarea es animarle. Ora, habla con papito, habla con Dios, pregúntale, ¿no entiendes? No importa, no interesa la edad, no tiene nada que ver con si está en X, Y o Z edad. Dios enseña, hermanos. ¿Cómo pueden las personas, empezando por los niñez, cómo pueden participar de la Santa Cena? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Quién les tiene que enseñar? Pero ¿quién les tiene que guiar? Entonces podemos decir, el Señor y yo. Vamos. El Señor y yo vamos. Y ellos van a poder compartir la cena. Quisiera pedir a 3 parejas, sí, tal vez hay para 3 parejas que nos acompañen en esta mañana. La administración, hermano Carlos y tu esposita, por favor. Hermano Aníbal, por favor. Hermano Ernesto, por favor. Y Lubiecita, por favor, nos ayudan en compartir la Santa Cena. Qué impresionante saber, hermanos, si ustedes pueden pensar un momento, qué impresionante, qué impactante para un niño, para un joven, entender que es hijo de Dios, y en el caso del Señor Jesús no solamente entender que Él era el Cristo y que la misión que Él tenía era completa y que iba a participar con el Padre. El Señor Jesús no fue autónomo, aunque tomó una decisión autónoma.